El aire del gran salón del club de industriales vibraba con el murmullo de conversaciones educadas y el tintineo de copas de cristal. Llevaba un smoking que me costó una pequeña fortuna, pero me sentía tan fuera de lugar como un pez en el desierto. A mi lado, mi prometida desde hacía 3 años, Isabella de la Torre, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la alta sociedad. Y yo, Leonardo Valdés, era apenas un satélite olvidado en su órbita. Isabella no me había dirigido más de 3 frases en toda la noche. Cada vez que intentaba tomar su mano, ella la apartaba con un gesto sutil, casi imperceptible para los demás, pero que para mí era un grito de desdén. Su sonrisa estaba reservada para los herederos de otras fortunas, para los políticos influyentes, para todos menos para mí. Nuestro compromiso había sido un salvavidas para la empresa de mi familia, un acuerdo de negocios disfrazado de romance, y esa noche sentía que el barco se estaba hundiendo. De repente, la música se atenuó. Isabella subió a la pequeña tarima, radiante bajo los reflectores. Tomó el micrófono, y su voz, dulce como la miel, llenó el salón. Queridos amigos, familia, comenzó, con una sonrisa deslumbrante. Esta noche es muy especial para mí. Una noche de nuevos comienzos. Sentí un nudo en el estómago. Durante 3 años, he estado en un camino que creía correcto, continuó, y sus ojos fríos se posaron brevemente en mí. Pero el corazón tiene sus propias razones, y he decidido escucharlo. El silencio era absoluto. Podía sentir cientos de ojos clavados en mí. Por eso, dijo Isabella, su voz adquiriendo un tono dramático, quiero anunciar que mi compromiso con Leonardo Valdés queda anulado. El aire se escapó de mis pulmones. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Pero ella no había terminado. Su mirada se desvió hacia una mesa cercana, donde se sentaba Marco Rivera, el actor de moda, con su sonrisa arrogante y su bronceado perfecto. Y en este momento de honestidad, continuó Isabella, mientras bajaba de la tarima y caminaba hacia él, quiero pedirle a un hombre que me ha enseñado lo que es la verdadera pasión, que acepte ser mi esposo. Frente a todos, la heredera del imperio de la Torre se arrodilló. Sacó una caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo de diamantes obscenamente grande. Marco, ¿te casarías conmigo? Marco, fingiendo sorpresa, la levantó y la besó apasionadamente mientras el salón estallaba en aplausos forzados y flashes de cámaras. Yo permanecí allí, de pie, petrificado. La humillación era una ola de fuego que me quemaba la piel. Las miradas de lástima eran peores que las de desprecio. Era el hombre abandonado, el tonto, el fracaso. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Era mi madre. Leonardo. Su voz era un siseo furioso. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? Nos has arruinado. Madre, yo no hice. Silencio, gritó. El padre de Isabella acaba de llamar. Quieren que devolvamos los 50 millones del fondo de compromiso. 50 millones. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Siempre lo supe. Eres un fracaso, un inútil incapaz de retener a una mujer. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Fracaso. Arruinado. Humillado. Mi familia me culpaba, la mujer que amaba me había destruido en público y ahora una deuda imposible amenazaba con aplastar lo poco que quedaba de nuestro nombre. No tenía salida. Estaba completamente solo y atrapado. Empujé las puertas de cristal y salí a una de las terrazas. El aire frío de la noche fue un alivio para mi piel ardiente, pero no pudo calmar el caos en mi interior. Me apoyé en la barandilla de mármol, sintiendo como mi pecho se contraía. Me faltaba el aire, como si unas manos invisibles me estuvieran estrangulando. Era un ataque de pánico, una bestia familiar que me visitaba en mis peores momentos. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en mi respiración, pero las imágenes del rostro sonriente de Isabella y los susurros de la multitud se repetían en un bucle infernal. Estaba tan consumido por mi miseria que no noté que no estaba solo hasta que una nube de humo perfumado llegó a mí. Abrí los ojos.
En la esquina más oscura de la terraza, una figura femenina estaba de pie, recortada contra el resplandor de la ciudad. Era alta, vestida con un traje sastre de un corte impecable que gritaba poder. Sostenía un cigarrillo delgado entre sus dedos con una elegancia natural. No podía ver su rostro con claridad, pero su sola presencia imponía una calma extraña. No dijo nada. Simplemente me observó por un momento, su silencio era más reconfortante que cualquier palabra vacía de consuelo. Yo aparté la vista, avergonzado de que alguien me viera en un estado tan patético. De repente, su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Ella contestó, y su voz, aunque baja, era clara y cortante. Te dije que me encargaría yo misma, dijo, con un tono de irritación contenida. No, no me presiones ahora. La abuela no se irá sin verme casada, y cumpliré mi promesa. Consígueme opciones, las quiero en mi escritorio mañana a primera hora. No me importa cómo, solo hazlo. Colgó con un suspiro de frustración y dio una última calada a su cigarrillo antes de apagarlo en un cenicero cercano. Se acercó un poco a la luz, y pude ver su rostro por primera vez. Tendría unos 35 años, quizá 40. Sus rasgos eran afilados y hermosos, enmarcados por un cabello oscuro recogido en un moño elegante. Sus ojos, sin embargo, eran lo más llamativo, profundos, inteligentes y con un destello de cansancio. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ahora desprovista de la dureza de la llamada. Asentí, incapaz de hablar. Ella no insistió. Abrió su bolso, sacó un pequeño pañuelo de seda y me lo ofreció. Parece que has tenido una noche difícil. Lo tomé, agradecido. El gesto era simple, impersonal, pero en ese momento, era el único acto de bondad que había recibido. No preguntó quién era yo, ni qué había pasado. No me juzgó. Simplemente reconoció mi dolor y me dio espacio. Me quedé allí, sosteniendo el pañuelo, mientras ella miraba el horizonte de la ciudad. Había escuchado su llamada. Cumpliré mi promesa, había dicho. La abuela no se irá sin verme casada. Una idea, una locura nacida de la más pura desesperación, comenzó a formarse en mi mente. Era absurda, imposible, pero era la única tabla de salvación en el océano de mi desgracia. El corazón me latía con fuerza, no por el pánico, sino por la audacia de lo que estaba a punto de hacer. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones, y me acerqué a ella. Disculpe, dije, mi voz sonando más temblorosa de lo que esperaba. Ella se giró, sus ojos analíticos fijos en mí. Sí. Escuché su llamada, solté, sin rodeos. La desesperación era un combustible que quemaba toda prudencia. Usted necesita un esposo. Urgentemente, parece. Una de sus cejas se arqueó ligeramente, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su expresión. No dijo nada, simplemente esperó. Y yo, continué, tragando saliva, necesito $50 millones. Para ser exactos. Su rostro permaneció impasible, pero vi un nuevo destello en sus ojos. Me estaba evaluando, no como a un hombre destrozado, sino como a una variable en una ecuación. Soy Leonardo Valdés. Mi ex prometida acaba de romper nuestro compromiso. Nuestra familia ahora le debe a la suya esa cantidad. No tengo cómo pagarla. Seré repudiado, mi familia caerá en la bancarrota. Mi vida, tal como la conozco, ha terminado. Expuse mi humillación sin adornos, como un hecho. Usted necesita un matrimonio de conveniencia. Yo necesito un milagro financiero. Puedo ser su esposo. Un acuerdo temporal. Sin complicaciones. Cuando ya no me necesite, desapareceré. El silencio que siguió fue denso. Ella caminó lentamente hacia la barandilla, sin dejar de mirarme. Un trato audaz, dijo finalmente, su voz era un murmullo profundo. Nacido de una noche terrible. ¿Qué me garantiza que eres confiable? ¿Qué tengo que perder?, respondí, con una amargura que me sorprendió a mí mismo. Lo he perdido todo esta noche. Mi lealtad estaría garantizada por la misma desesperación que me hace proponer esto.
Ella asintió lentamente, como si mi respuesta fuera la correcta. De acuerdo. Acepto el trato. Sentí que las rodillas me flaqueaban de alivio. Gracias, yo. Pero tengo una condición, me interrumpió, su voz firme como el acero. Nos casamos en 3 días. 3 días, tartamudeé, sorprendido por la velocidad. Mi abuela no tiene más tiempo, dijo, su tono suavizándose por una fracción de segundo. ¿Es eso o nada? Sí. De acuerdo, afirmé, mi mente girando a 1000 por hora. Justo en ese momento, la puerta de la terraza se abrió. Era Isabella, con Marco pegado a su brazo. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio al verme. Leonardo, querido. No deberías estar en casa, empacando tus cosas, se burló. Sus ojos se posaron en la mujer a mi lado, y luego en el costoso abrigo de cachemira que ella, en algún momento, había puesto sobre mis hombros para protegerme del frío. Vaya, qué rápido eres. ¿Ya encontraste quien te mantenga? Antes de que pudiera responder, la mujer a mi lado dio un paso al frente. Señorita de la Torre, dijo, su voz era peligrosamente tranquila. Isabella palideció al instante. La reconoció. Sé. Señora Rivas. No sabía que estaba aquí. Claramente, respondió Victoria Rivas, y supe entonces que había hecho un trato con una de las mujeres más poderosas del país. Y ahora que lo sabe, le sugiero que se retire. Su presencia, y la de su acompañante, ya no es bienvenida en este evento. Se giró hacia un guardia de seguridad que había aparecido de la nada. Acompaña a la señorita de la Torre y al señor Rivera a la salida. Su invitación ha sido revocada. Isabella y Marco se quedaron boquiabiertos, humillados y sin palabras. Mientras el guardia los escoltaba, Isabella me lanzó una mirada de puro odio. Por primera vez en la noche, no sentí dolor. Sentí el primer y dulce atisbo de poder. Me giré para mirar a Victoria Rivas, la mujer que era, a la vez, mi salvadora y mi nueva dueña. Al día siguiente, convoqué a mi familia en el sombrío estudio de mi padre. Sus rostros eran máscaras de decepción y resentimiento. He encontrado una solución para la deuda, anuncié, manteniendo mi voz firme. Los ojos de mi madre se iluminaron con una avaricia mal disimulada. ¿Cómo? ¿Le rogaste a Isabella? No, respondí con frialdad. He llegado a un acuerdo. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado, tejiendo la mentira que me protegería a mí y al secreto de Victoria. Conocí a una empresaria. Extranjera, muy adinerada. Oyó mi situación y se ofreció a cubrir la deuda. Así, sin más, preguntó mi padre, escéptico. No sin más, admití, bajando la mirada para añadir dramatismo. Ella es mayor. Y está casada. Quiere un acompañante discreto. Un amante. A cambio de los 50 millones, he aceptado serlo. El silencio en la habitación fue sepulcral. Mi madre se llevó una mano al pecho, horrorizada. ¡Qué vergüenza!, siseó. Convertirte en el juguete de una vieja. Nos convertirás en el hazmerreír de toda la ciudad. ¿Qué preferían? ¿La bancarrota? La ruina total, repliqué. Hice lo que tenía que hacer para salvarlos. Mi padre, siempre pragmático, intervino. El dinero es lo primero. Pero la reputación de la familia Valdés no puede mancharse. Tomó una decisión, su voz solemne y calculadora. Emitiremos un comunicado. Anunciaremos que, debido a tus acciones vergonzosas e irresponsables, cortamos todos los lazos contigo. Será una formalidad, por supuesto, añadió, tratando de parecer paternal. Una vez que el escándalo se calme y el dinero esté seguro, te acogeremos de nuevo. Sabía que mentía. Una vez que tuvieran el dinero, me dejarían a la deriva. Y eso era exactamente lo que yo quería. Asentí, interpretando el papel del hijo pródigo y arrepentido. Esa misma tarde, 50 millones de dólares aparecieron en mi cuenta. La remitente era una corporación anónima. Sin dudarlo, transferí la suma completa a la cuenta de la familia de la Torre, adjuntando una nota que simplemente decía,
deuda saldada. Al día siguiente, tal como habían prometido, el comunicado de mi familia apareció en las columnas de Sociedad. La familia Valdés anuncia con profundo pesar el repudio de su hijo, Leonardo Valdés. Lo leí sin emoción. Era mi carta de libertad. 2 días después del trato en la terraza, un coche negro sin distintivos me recogió. Me llevó al registro civil, a una oficina privada en la parte trasera. Victoria ya estaba allí, vestida con un elegante traje de color marfil. Se veía serena y decidida. El proceso fue increíblemente rápido, casi surrealista. Firmamos los papeles frente a un juez que parecía saber que no debía hacer preguntas. En menos de 15 minutos, era Leonardo Rivas, el esposo de una de las mujeres más enigmáticas de México. De allí, fuimos directamente a un hospital privado. Me llevó a la suite presidencial, donde una anciana frágil yacía en la cama, conectada a varias máquinas que pitaban suavemente. Abuela, dijo Victoria, su voz ahora llena de una ternura que nunca antes había escuchado. Te presento a Leonardo. Mi esposo. La anciana abrió los ojos. Me miró y una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Estiró su mano temblorosa y yo la tomé con delicadeza. Eres un buen muchacho, susurró, su voz era un hilo. Cuida de mi Vicky. Lo haré, señora, prometí, y sentí una punzada de culpa. Estaba engañando a una mujer moribunda. Pero al ver la paz en el rostro de la abuela y la gratitud en los ojos de Victoria, supe que, sin importar las mentiras, estábamos haciendo lo correcto. Victoria tenía asuntos urgentes en el extranjero. Después de la visita al hospital, un chofer me llevó a su residencia, una fortaleza moderna de cristal y acero en las colinas, con vistas a toda la ciudad. La señora Rivas ha dado instrucciones de que se sienta como en su casa. Regresará en una semana, me informó el chofer antes de desaparecer. La casa era lujosa hasta el punto de ser impersonal. Vagaba por sus enormes habitaciones sintiéndome como un fantasma, un prisionero en una jaula de oro. La soledad era un peso constante. Sin mi familia, sin mi nombre, sin Isabella, no sabía quién era. Unos días después, recibí una invitación para una subasta benéfica. Era para una causa que solía apoyar, así que decidí ir, anhelando un vestigio de mi antigua vida. Fue un error. En cuanto entré, sentí como las conversaciones se detenían. Los susurros me siguieron como avispas. ¿Ese no es Leonardo Valdés? ¿El que fue repudiado por su propia familia? Dicen que ahora es el amante de una vieja rica. ¡Qué patético! ¿Cómo se atreve a mostrar la cara aquí? Vi a Isabella al otro lado del salón. Me miró con una sonrisa triunfante y se giró para hablar con sus amigas, quienes soltaron risitas crueles. La humillación, que creía haber dejado atrás, volvió con fuerza. Me sentía desnudo bajo sus miradas. Decidí marcharme. No iba a darles el placer de verme sufrir. Pero mientras me dirigía a la salida, Isabella me bloqueó el paso. Leonardo, dijo, su voz goteaba falsa compasión. He oído lo que te ha pasado. Es terrible. Nunca quise esto para ti. Apártate de mi camino, Isabella, dije con los dientes apretados. Escucha, continuó, ignorando mi tono. Sé que estás desesperado. Si admites tu error, si te disculpas por todo, quizá pueda convencer a mi padre de que te perdone. Incluso podría reconsiderar nuestra situación. La miré, incrédulo. Creía que después de humillarme públicamente, podía chasquear los dedos y yo volvería arrastrándome como un perro. Prefiero morir en la calle que aceptar una sola migaja de tu lástima, escupí, empujándola suavemente para pasar. Te arrepentirás de esto, Leonardo, gritó a mi espalda. Estás arruinado. No eres nadie sin mí. Su amenaza se hizo realidad más rápido de lo que pensaba. Al día siguiente, el propietario de mi antiguo apartamento, el único lugar que aún sentía mío, me llamó. Lo siento, señor Valdés, dijo, nervioso. He recibido presiones. Necesito que desocupe el inmueble para el final de la semana. La familia de la Torre estaba moviendo sus hilos para destruirme por completo.
Esa noche, empaqué mis pocas pertenencias en una maleta. Cuando bajé al vestíbulo, resignado a buscar un hotel barato, me encontré con una sorpresa. El mismo coche negro que me llevó al registro civil estaba aparcado fuera. El chofer de Victoria, un hombre mayor de rostro amable, salió y tomó mi maleta. Señor Rivas, dijo con calma. La señora Rivas me ha enviado a recogerlo. Me informó que podría necesitar un traslado. Me quedé helado. Victoria no regresaba hasta dentro de 3 días. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? El chofer sonrió levemente. La señora Rivas se preocupa por usted. No le gusta que se sientan maltratados los suyos. Subí al coche, con una extraña mezcla de emociones. El mundo entero me había dado la espalda, me había escupido y pisoteado. Pero en silencio, desde el otro lado del mundo, la mujer con la que había hecho un trato imposible me estaba protegiendo. No era solo un acuerdo. Era un escudo. Victoria regresó 2 días después. No mencionó el incidente del apartamento, pero había un nuevo matiz en su mirada, algo protector. Una semana más tarde, mientras desayunábamos en un silencio cómodo, dejó un periódico sobre la mesa. Esta noche es la gala anual de la Fundación de las Artes, dijo, su voz tranquila. Es el evento más importante del año. Asistiremos juntos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Juntos? ¿En público? Sí, afirmó, mirándome directamente. Ya es hora de que la sociedad conozca a mi esposo, ¿no crees? Un equipo de estilistas llegó esa tarde. Me vistieron con un traje de diseñador que encajaba como una segunda piel. Me sentía como un impostor preparándose para la batalla final. Sabía que Isabella y mi familia estarían allí. Sería un campo de minas. Cuando llegamos, el salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad estaba abarrotado. En cuanto entramos, un silencio se extendió por la sala. Me sentí como la primera vez, el centro de atención, pero esta vez, no estaba solo. Victoria caminaba a mi lado, su presencia era una armadura invisible. Llevaba un vestido de noche de un rojo profundo que contrastaba con su cabello oscuro. Era la personificación del poder y la elegancia. Vimos a mi familia casi de inmediato. Estaban agrupados con los de la torre, sonriendo y charlando. Mi madre me vio y su rostro se endureció. Se acercó a nosotros, flanqueada por mi padre. Leonardo, siseó mi madre, ignorando por completo a Victoria. ¿Qué desvergüenza es esta? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Madre, creo que el comunicado que publicaste dejó clara nuestra relación, respondí con frialdad. Fue entonces cuando Isabella se acercó, con una sonrisa venenosa. Oh, déjalo, suegra. Solo ha venido a buscar a su próxima víctima. ¿O es que tu anciana amante te ha dejado tirado ya? Antes de que pudiera responder, la voz tranquila y musical de Victoria cortó el aire. Disculpen, dijo, y todos se giraron para mirarla como si la hubiera notado por primera vez. Su sonrisa era gélida. Creo que no han sido presentados correctamente. Se giró hacia mí y, frente a la élite de la ciudad, tomó mi mano. Su contacto era cálido y firme. Damas y caballeros, anunció, su voz resonando con una autoridad indiscutible en el repentino silencio. Permítanme presentarles a mi esposo, Leonardo Rivas. Si una bomba hubiera caído en el salón, el efecto habría sido menos devastador. Las mandíbulas cayeron. Los ojos se abrieron como platos. El rostro de Isabella pasó del rojo de la furia al blanco del shock más absoluto. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Esposo, balbuceó mi padre. Sí, confirmó Victoria, su sonrisa ahora era afilada como un cuchillo. Nos casamos hace casi un mes. Su mirada se posó en Isabella. Y debo decir, señorita de la Torre, que le estoy inmensamente agradecida. Si no hubiera descartado a un hombre de tanto valor, yo no habría tenido la oportunidad de encontrar al mejor socio que he tenido jamás. Luego, se dirigió a mis padres. Y a ustedes, señor y señora Valdés, les informo que la invitación de su empresa a todos los eventos de la Fundación queda permanentemente revocada. Hemos revisado nuestros archivos.
Su compañía no ha donado un solo peso a la caridad en una década. Su presencia aquí es un insulto para los que sí contribuimos. Con esas palabras, se dio la vuelta, todavía sosteniendo mi mano, y me guió hacia el centro del salón, dejándolos atrás, completamente destruidos y humillados a la vista de todos. El murmullo que se levantó no era de lástima hacia mí, sino de desprecio hacia ellos. La venganza no solo había sido dulce, había sido exquisita. Y había sido servida por la reina indiscutible de aquel reino. La victoria pública fue embriagadora, pero en los días que siguieron, una vieja sombra persistía en mi interior. Victoria, con su aguda percepción, lo notó. Aunque sonreía y actuaba como el esposo Rivas, había una parte de mí que todavía se sentía como el fracaso Valdés. Una noche, mientras estábamos en su enorme biblioteca, ella se sentó frente a mí. ¿Qué te persigue, Leonardo? Dudé. Es solo que, mi familia siempre me vio como el incompetente. El que casi lleva a la empresa a la quiebra hace 5 años con ese proyecto de expansión. Siempre usaron eso en mi contra, para justificar el acuerdo con los de la torre, para hacerme sentir que les debía mi existencia. Victoria me escuchó atentamente, sus ojos inteligentes procesando cada palabra. Háblame de ese proyecto, dijo simplemente. Durante horas, le conté todo. El plan que había diseñado, las proyecciones, el socio con el que estaba a punto de cerrar el trato, y cómo, en el último minuto, todo se había derrumbado misteriosamente. El socio se retiró, los fondos desaparecieron, y mi padre y mi hermano me culparon de mala gestión y de ser demasiado ingenuo. Victoria no dijo nada. Al día siguiente, contrató a un equipo de los mejores auditores forenses del país. Una segunda opinión nunca está de más, dijo con una sonrisa enigmática. 2 semanas después, los resultados llegaron. Estábamos en su oficina en casa cuando nos entregaron un grueso expediente. Victoria lo leyó primero, su rostro impasible. Luego, me lo pasó. Empecé a leer. Y mi mundo, que creía haber reconstruido, se hizo añicos de nuevo, pero de una manera diferente. No era un socio que se había retirado. Eran correos electrónicos. Transferencias. Comunicaciones secretas entre el director financiero de nuestra empresa y mi propio hermano. El informe era claro e irrefutable. Mi hermano, con la aprobación tácita de mi padre, había saboteado deliberadamente el proyecto desde dentro. Filtraron información a la competencia, desviaron fondos clave y asustaron al socio inversor. No querían que yo tuviera éxito. Un éxito mío habría amenazado la posición de mi hermano como heredero y habría demostrado que la empresa no necesitaba la muleta de los de la torre para sobrevivir. Me hicieron fracasar para mantenerme bajo su control. La herida era más profunda que cualquier humillación pública. La traición no venía de una enemiga, sino de mi propia sangre. Las lágrimas cayeron sobre los informes, lágrimas de rabia, de dolor y finalmente, de una extraña y amarga liberación. Toda mi vida me habían hecho creer una mentira. No era un fracaso. Era una amenaza que había neutralizado. Victoria se acercó y puso una mano en mi hombro. No dijo te lo dije. No dijo nada. Simplemente se quedó a mi lado, ofreciendo su fuerza silenciosa mientras yo procesaba la magnitud de la traición. Cuando finalmente levanté la vista, mis ojos estaban rojos, pero claros. La enfermedad que me había afligido durante años, la duda, la inseguridad, el peso de una culpa inmerecida, se había ido. La verdad, aunque brutal, me había sanado. Al día siguiente, salimos al vasto jardín de la residencia. Habíamos hecho una promesa silenciosa. Cuando estuviera listo, cuando me sintiera verdaderamente libre, correría hacia ella. Victoria se paró al otro extremo del jardín y abrió los brazos, esperándome con una suave sonrisa. Y por primera vez en mi vida, corrí. Corrí no para huir de algo, sino hacia alguien. Corrí con la fuerza de un hombre que finalmente se había encontrado a sí mismo. El viento en mi rostro se sentía como una caricia de libertad. Y me lancé a sus brazos, enterrando mi rostro en su hombro, finalmente completo. Esa noche, el ambiente en la casa era diferente.
La barrera final entre nosotros, la sombra de mi pasado, se había desvanecido. Lo que comenzó como un trato de negocios desesperado se había transformado, lenta y silenciosamente, en algo profundo y real. El respeto mutuo se había convertido en afecto, y el afecto, en un amor tranquilo pero inmenso. Después de cenar, me llevó a su dormitorio. No como parte de un acuerdo, ni por cumplir un deber conyugal. Era una invitación, una pregunta silenciosa que respondí siguiéndola. La habitación, como el resto de la casa, era elegante y minimalista, pero su presencia la llenaba de calidez. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros buscando los míos. Leonardo, su voz era un susurro. Acorté la distancia entre nosotros y la besé. Fue un beso diferente a todos los demás. No había desesperación, ni gratitud, ni la urgencia de un momento robado. Era un beso de igualdad, de entendimiento, de un futuro que ambos queríamos construir. Más tarde, tumbados en la penumbra, con la luz de la luna filtrándose por los ventanales, tracé con mis dedos el contorno de su rostro. Todavía hay algo que no entiendo, admití en voz baja. Pregunta, respondió ella, su mano encontrando la mía. ¿Por qué yo? Le pregunté, la pregunta que me había rondado desde el principio. ¿Por qué aceptaste el trato de un extraño desesperado en una terraza? Tú eres Victoria Rivas. Podrías tener a cualquier hombre del mundo. Podrías haber resuelto tu problema con una simple llamada. Ella sonrió, una sonrisa genuina y melancólica. No eras un extraño para mí, Leonardo. Me incorporé un poco, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Hace 5 años, comenzó, antes del desastre de tu proyecto, yo estaba buscando nuevas empresas en las que invertir. Tu plan de expansión llegó a mi escritorio a través de un contacto. Era brillante, audaz, innovador. Vi tu nombre en él. Te investigué. Vi a un hombre joven con una visión y unos principios que rara vez se encuentran en este mundo cínico. Me quedé sin palabras. Estaba a punto de contactarte, continuó, de ofrecerte una asociación que habría empequeñecido el acuerdo con tu socio. Pero entonces, todo se vino abajo. Escuché los rumores, que habías sido imprudente, que habías fracasado. Pero no cuadraba con el hombre que había percibido en ese plan. Así que seguí observándote desde la distancia. Vi cómo tu familia te apagaba poco a poco, cómo te convencían de que eras menos de lo que valías. Sus dedos acariciaron mi mejilla. Esa noche, en la terraza, no vi a un hombre desesperado. Vi al mismo hombre brillante del informe, atrapado y a punto de ser destruido. Vi una oportunidad, sí, pero no solo para resolver mi problema con mi abuela. Vi la oportunidad de apostar por alguien en quien creía, de liberar el potencial que otros se habían empeñado en enterrar. No fue un rescate por piedad. Fue una inversión. Una apuesta por mí. Me había elegido no en mi peor momento, sino porque había visto mi mejor versión mucho antes que nadie, incluso que yo mismo. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de una gratitud abrumadora. Me devolvió no solo mi fortuna o mi nombre, sino mi propio valor. Me incliné y la besé de nuevo, un beso que sellaba todas las promesas tácitas, que borraba todas las heridas del pasado y que abría la puerta a un futuro que ahora sentía infinito. En la quietud de la noche, su voz, profunda y segura, llenó el único vacío que quedaba en mi alma. Te amo, Leonardo.